Muy buenas compañeros, espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a mostrar cómo resolver un ejercicio por el método simplex. Y dice que el método simplex se usa para resolver un problema de programación lineal con matrices, ¿cierto? Entonces acá nos están planteando el ejercicio y nos dicen que maximizar z igual a 50x1 más 80x2 y esto sujeto a x1 más 2x2 menor o igual a 120, ¿cierto? Aquí tenemos nuestra primera restricción. Nuestra segunda restricción es esta, y dice x1 más x2 menor o igual a 90, siendo x1 y x2 mayores o iguales a 0, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Pasamos al procedimiento. El primer paso para hacer el procedimiento sería plantear el modelo simplex. ¿Cómo hacemos para plantear el modelo simplex? Pues en este paso hay que tener en cuenta que tenemos acá nuestras dos restricciones y que a cada una de estas restricciones hay que agregarle una variable que se le llama una variable de Algora, que esta variable se representa por v, ¿cierto? Entonces a cada una le vamos a agregar, por ejemplo, a esta v1, la restricción 1, v2, la restricción 2, ¿sí me hago entender? Y así sucesivamente si hubieran más restricciones. Ahora, entonces pasamos a lo que es el primer paso, que es plantear el modelo simple, ¿cierto? Agregándole esta variable. Sería así: x1, la restricción 1, x1 más 2x2. Aquí sería, le agregamos la variable, ¿cierto? v1 más aquí 0v2, ¿cierto? Porque estamos en la restricción 1. Y esto igual a 120. La restricción 2 igual x1 más x2 más 0v1, ¿cierto? Más v2, que estamos en la restricción 2, igual a 90, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que primero se empieza con las restricciones y luego con la z, ¿cierto? Ahora pasamos a la z, que tenemos que pasar estos elementos al otro lado, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Sería algo así. Sabemos que si pasan al otro lado quedarían negativos, entonces sería menos 50 menos 80 más z, ¿cierto? ¿Igual a qué? A 0. Y entonces así nos quedaría el primer paso, que es plantear el modelo de simplex, ¿cierto? Ahora pasamos a nuestro segundo paso. ¿Cuál es nuestro segundo paso? Plantear la matriz simplex. ¿Cómo planteamos la matriz simplex? Pues es muy fácil. Colocamos acá nuestras variables x1, x2, v1, v2, z y resultado, respuesta, ¿cierto? Aquí también v1 y aquí v2, ¿cierto? Así sería para plantear la matriz. Ahora seguimos agregando los que tenemos, ¿cierto? Los numeritos. 2, 1, 0, z no tenemos, entonces queda en 0 y respuesta 120. La segunda restricción: 1, 1, 0, 1, z no tenemos y respuesta 90, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con z? Lo mismo, ¿cierto? Menos 50, menos 80, v1 no tenemos, v2 tampoco tenemos y z sí tenemos, entonces quedaría 1, ¿cierto? Respuesta 0. Así sería nuestro segundo paso de plantear la matriz simple. Ahora pasamos al tercer paso. Permítanme subo esto un poquito para que lo puedan apreciar más, ¿cierto? Ahora el tercer paso sería identificar la columna, la columna pivote, ¿cierto? Identificar la columna pivote. ¿Cómo identificamos la columna pivote? Pues es simplemente mirar cuál es el número que tengo más negativo, ¿cierto? ¿Cuál es el número que tengo más negativo? En este caso es menos 80, ¿cierto? Entonces esta va a ser nuestra columna.
esta va a ser nuestra columna pivote. ¿No es cierto? Ahora pasamos al cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Identificar la fila pivote, ¿cierto? ¿Cómo identificamos la fila pivote? Pues es muy sencillo, es simplemente a las respuestas, ¿cierto? Dividirlas por el número de la columna, ¿cierto? El número de la columna que sea mayor a 0, dividido 2, y acá el 90 dividido 1, ¿cierto? Esto da 60, esto nos da 90. Ahora cogemos el número que sea menor, ¿cierto? Y esa va a ser nuestra fila pivote, o sea, es, ¿cierto? Entonces esta va a ser nuestra fila pivote. ¿Sí o qué? Ahora vamos para el quinto paso. ¿Cuál es el quinto paso? Identificar el elemento pivote, ¿cierto? El elemento. ¿Cómo identificamos el elemento pivote? Pues es muy sencillo, es simplemente que este se encuentra donde se cruzan la fila y la columna. En este caso, donde se cruzan la fila y la columna, ¿cierto? La columna y la fila, ¿dónde? Acá, en el 2. Entonces, ¿cuál sería nuestro elemento pivote? El 2, ¿cierto? Ahora pasamos a nuestro sexto paso. ¿Cuál es nuestro sexto paso? Bueno, nuestro sexto paso sería el elemento pivote se convierte en 1 y los demás elementos de la columna a 0, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esto? Para convertirlo a 1 tenemos que dividirlo y para convertirlo a 0 tenemos que multiplicarlo. Entonces ahora nos dice que el elemento pivote se convierte en 0. ¿Cuál es nuestro elemento pivote? El que se cruza entre la fila y la columna, ¿cierto? Entonces ahora cogemos el elemento pivote y lo convertimos a 1. ¿Cómo hacemos esto? Dividiendo la fila 1 la dividimos ¿en cuánto? En 2, ¿cierto? Hacemos esa división, ¿cuánto nos queda? Esto sería igual 1 dividido 2 sería 1 dividido 2, 2 dividido 2 que es lo que queremos buscar en 1, ¿cierto? 1 dividido 2 nos da 1 dividido 2, 0 dividido 2 da 0, 0 dividido 2 da 0 y 120 dividido 2 da 60, ¿cierto? Entonces esta sería nuestra nueva fila 1. Acá podríamos volver a reescribir nuestra matriz o simplemente empezamos a resolver nuestros otros dos elementos que tenemos que convertir a 0, ¿cierto? Ahora entonces cogemos la fila 1, ¿cierto? Y la multiplicamos por ¿cuánto? Por menos 1, ¿cierto? Para convertirlo en 0. Entonces, 1 por menos 1 nos da bueno, acá no es 1 por menos 1, sino que me equivoqué, sino que es acá, es por esta, porque esta es nuestra nueva fila 1, ¿cierto? Entonces, menos 1, entonces 1/4 por menos 1, ¿cuánto nos da? Menos 1/4, ¿cierto? ¿Cuánto nos da 1 menos 1? Menos 1. ¿Cuánto nos da 1/4 por menos 1? Menos 1/4. 0, 0. Y 60 por menos 1, menos 60, ¿cierto? Esta sería, y entonces acá ya reescribimos nuestra F2, pues nuestra fila 2, F2, que sería esta, ¿cierto? 1, 1, 0, 1, 0 y 90, ¿cierto? Aquí simplemente estoy reescribiendo y aquí hacemos esta suma, ¿cierto? Hacemos esta suma, esto nos da 1/4, esto nos da 0, esto nos da menos 1/4, esto nos da 1, esto nos da 0 y esto nos da 30. Y esta sería nuestra nueva
F2, ¿cierto? Ahora tenemos que pasar este menos 80 a 0. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicando F1, que esta es nuestra nueva F1, ¿por cuánto? Por 80 positivo. Listo. F1 por 80. ¿Cierto? ¿Cuánto nos da eso? Un cuarto por 80 nos da 40, ¿cierto? 1 por 80 nos da 80. Un cuarto por 80 nos da 40. 0 por 80 nos da 0. 0 por 80 nos da 0. 60 por 80 nos da 4800. ¿Cierto? Y reescribimos nuestra filatriz, que sería menos 50, menos 80, 0, 1, 1 y 0, ¿cierto? Hacemos la respectiva suma. Esto nos da menos 10, esto nos da 0, esto nos da 40, 1, 1 y 4800. Esta sería nuestra nueva F3, ¿cierto? Ahora reescribimos nuestra matriz, reescribimos, ¿cierto? Entonces tenemos x1, x2, v1, v2, z y respuesta. Aquí hay que tener en cuenta algo, que aquí ya en este lado, este elemento, como lo estamos convirtiendo a 0, entonces este ya no sería v1, sino que se convertiría en ¿qué? En x2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta la estamos convirtiendo, esta fila la estamos convirtiendo en 1 y esto es en 0, ¿cierto? Entonces aquí quedaría como x2. Y copiamos, reescribimos nuestra matriz. Bueno, aquí ya tengo mi matriz escrita. Podemos observar que este x2 pasó de que este v1 que era aquí pasó a ser x2, ¿cierto? Y reescribimos lo que era la matriz con nuestros nuevos resultados que habíamos sacado, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Observamos que acá en nuestra última fila tenemos un negativo, o sea, tenemos que continuar haciendo el ejercicio porque acá no nos puede quedar ningún negativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué toca hacer acá? ¿Cuál sería nuestro séptimo paso? Nuestro séptimo paso sería volver al paso 3, ¿cierto? ¿Para qué? Para que este número no nos quede así negativo. Listo, entonces acá ya tengo la matriz reescrita, ¿cierto? Esto es lo mismo que teníamos, simplemente que ya más organizadito, ¿cierto? Entonces volvemos al paso 3, que es identificar la columna. ¿Cómo identificamos la columna? La columna pivote, ¿cierto? ¿Cómo la identificamos? ¿Cuál es el más negativo que tengo? En este caso es el menos 10, entonces esta sería nuestra columna pivote. Ahora identifico cuál es nuestra fila pivote. Pues entonces cojo la respuesta y la divido por los mayores a 0 de esta columna, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es el menor? El 60, ¿cierto? Entonces esta va a ser mi fila pivote. Ahora, ¿cuál va a ser mi elemento pivote? Este, ¿cierto? Este tengo que convertirlo en 1 y estos otros dos en 0, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el paso acá? Es lo mismo que ya veníamos haciendo. Para convertir en 1 lo dividimos y para convertir en 0 lo multiplicamos. Entonces cogemos F2, ¿cierto? Que esta es la fila 2. Aquí también hay que tener en cuenta que entonces este V2, como estamos intercalándolo con esta columna, entonces este V2 pasará a ser X1, ¿cierto? Listo, entonces decimos que F2 lo dividimos por ese mismo 1 sobre 2 y eso dice que nos quedaría
Un cuarto dividido un cuarto, pues esto nos da 1, 0, esto nos da 0, ¿cierto? Menos 1, esto nos da menos 1, ¿cierto? 1 dividido un cuarto nos da 1. B nos da 2, qué pena. 0 dividido un cuarto nos da 0. Y 30 dividido un cuarto nos da 60. ¿Cierto? Volvemos a reescribir simplemente la matriz x1, x2, v1, v2, z, respuesta. Entonces acá tenemos que tener en cuenta que este ya dejaría de ser v2, pasaría a ser x1, ¿cierto? Y reescribimos la matriz. Listo, ahora tenemos que entonces ya convertimos este elemento pivote en 1, ahora nos falta convertir estos otros dos en 0, ¿cierto? Entonces para convertir en 0, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar, muy bien. Entonces cogemos el f2 y lo multiplicamos. Lo multiplicamos por ¿cuánto? Por el contrario de este, ¿cierto? Por menos 1 sobre 2. Entonces esto como nos quedaría, esto nos quedaría así, 1 sobre 2 por menos 1 sobre 2, esto nos da menos 1 sobre 2, ¿cierto? Menos 1 sobre 2. Este nos dice que la fila 2 es este. Entonces 1 por 1 menos 1 sobre 2, entonces ahora este, ¿cierto? 0 por menos 1 sobre 2, esto nos arroja un 0. Ahora nos dice que un cuarto por menos un cuarto, esto me da un cuarto, ¿cierto? Ahora nos dice que 2 por menos 1 sobre 2, esto nos da 0. Y 60 dividido menos un cuarto nos da menos 30, ¿cierto? Esta sería nuestra... no, bueno, ahora colocamos nuestra f2, ¿cierto? Ve, nuestra f, discúlpeme, es que estoy un poquito enredado, lo que estamos tratando de cambiar, nuestra f1, ¿cierto? Entonces esto nos quedaría, nuestra f1. Entonces esto nos quedaría 1 sobre 2. Aquí nos quedaría 0. Aquí nos quedaría 40. 1 y 4.800, ¿cierto? Bueno, aquí voy a pasar a corregirles, entonces muy fácil, muy sencillo, sin enredos pues. Vean, este lo convertimos en 1 y estos dos los tenemos que convertir en 2, ¿cierto? Entonces cogemos la F1, nuestra fila 1. ¿Cuál es nuestra fila 1? Esta, ¿cierto? La cogemos tal y como está. 1 sobre 2. 1 sobre 2. 0, 0 y 60, ¿cierto? Y ahora cogemos nuestra F2 y ¿qué hacemos con esta F2? La multiplicamos por menos 1 sobre 2, ¿cierto? ¿Esto cómo nos quedaría? Menos un cuarto, 0, un cuarto, menos 1, 0 y menos 30, ¿cierto? Que sería coger esa 1 por menos un cuarto, 0 por menos un cuarto, menos 1 por menos un cuarto, 2 por menos un cuarto y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces nos da eso. Ahora procedemos a hacer esta suma, ¿cierto? Esta suma nos da 0 por este lado, 1
1, ¿cierto? Menos 1, 0. Y acá 30 positivo. 30 positivo, ¿cierto? Entonces esta sería nuestra F1, nueva F1. Ahora, ¿qué nos falta por cambiar? Listo, entonces tenemos ahora que pasar este 10, ¿cierto? Pasar este 10 a 0. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente multiplicando F2 por 10, ¿cierto? Positivo, que es el contrario. Entonces sería 10, 0. Si multiplicamos acá nos daría menos 10, ¿cierto? 1 por 10 sería menos 10. Sería 2 por 10 sería 20, ¿cierto? 0 por 10 sería 0. Y por último, 60 por 10 sería 600, ¿cierto? 60 por 10, 600. 60 por 10, 600. Y colocamos la F3. Normal. Menos 10, 0, 40, 1 y 4800. Hacemos esa suma que nos da 0, 0, 30, 20, 1 y 540, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Esto lo reescribimos en nuestra nueva matriz, ¿cierto? Entonces así nos quedó nuestra nueva matriz, ¿cierto? Entonces esta ya sería nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque ya no tenemos números negativos aquí en esta fila, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo responderíamos esto? X1 va a ser igual a 600, ¿cierto? X2, ¿a qué es igual? ¿Sí o qué? A 60. ¿A qué es igual V1? Y V2 a 0, ¿cierto? Y así nos quedaría ya nuestra respuesta de este ejercicio. Muchas gracias por su atención brindada y espero que tengan un feliz resto de día.